Bueno, buenas tardes para todos. Comenzamos con nuestro tercer conversatorio. Hoy tendremos el tema de tratar el segundo objetivo de sostenibilidad, cero hambre. De antemano, pues queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañan por primera vez el día de hoy. A las personas que están repitiendo, muchas gracias por seguir haciendo parte de este tipo de conversatorios. Eh, Sabemos que este tema es un tema de interés, de gran relevancia, por eso mismo lo hemos querido traer a colación en este día. De parte de la empresa ICAM Acciones Sostenibles, damos comienzo y al desarrollo de este tema. Para el día de hoy nos acompaña la ingeniera Jenny Tatiana Medina. Ella es ingeniera ambiental, especialista en sistemas de gestión QHSE y candidata a magíster en gestión ambiental y energética. Ella pues va a estar desarrollando el tema. El día de hoy hemos querido como cambiar un poco la dinámica en cuanto al tema de la sesión de las preguntas. Las veníamos haciendo de forma escrita, entonces el día de hoy las vamos a hacer de forma que cada persona que quiera hacer un comentario o quiera a bien preguntar algo lo haga directamente en el chat, en la parte del chat. eh, Se harán las preguntas y nosotros, en este caso como Ya. moderador, se podrá hacer la pregunta directamente según el orden que se establezca. DICAM Acciones Sostenibles es una empresa de consultoría y de servicios ambientales, forestales, sanitarios, civiles y de arquitectura. Desde el comienzo de que hemos empezado a trabajar, hemos buscado contribuir al desarrollo de nuestro entorno, de nuestro municipio y de todo el departamento. También sabemos por las dificultades que estamos pasando todos y por eso mismo queremos contribuir al desarrollo profesional. Eso es algo que les quería comentar. Para todos los conversatorios se va a entregar la certificación completamente gratis. Solo hay que diligenciar los datos en los formatos de inscripción y posterior a eso nosotros estaremos enviando los certificados entre 5 y 6 días hábiles. Entonces agradecemos. En la imagen que estamos compartiendo pueden ver todas las redes sociales donde nos pueden encontrar, donde puedan conocer algo más de nosotros, puedan ver el trabajo que se ha podido realizar y de antemano pues agradecerles y que ojalá nos puedan seguir acompañando a lo largo de este mes de mayo y el mes de junio, que se vienen temas muy interesantes que les estará contando mi compañera, la ingeniera Nayeli. Entonces, sin más preámbulo y sin menos demora, los dejo con la ingeniera Tatiana para que ella desarrolle el tema y espero disfruten de este espacio. ¿Me escuchan? Eh, Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, a todos, bienvenidos a este tercer conversatorio que está organizando la empresa DICAM, Acciones Sostenibles. Les quiero agradecer por la invitación que me hicieron. Bueno, yo dentro de mis temas de interés está hablar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y yo pues escogí hablar del objetivo número 2, que es hambre cero. Mi nombre es Jenny Medina y pues me pueden contactar en ese teléfono. ¿Cuál va a ser como el orden de presentación? Primero vamos a hablar de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, por qué escogí este tema del hambre cero, por qué es importante hablar de este tema y qué nos contribuye a cada uno de nosotros el tema del hambre. Vamos a ver algunos ejemplos de casos exitosos que han hecho que el hambre sea menos en el mundo. Y el cuarto es cómo podemos ayudar. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Se establecieron en la Conferencia de Río de Janeiro sobre sostenibilidad en el año 2015. ¿Por qué se establecieron? Resulta que a nivel mundial habían muchas problemáticas y desafíos que hay que afrontar, ¿sí? Pero antes, en el año 2000, se establecieron como unos objetivos que se llaman los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos eran 8, pero estaban como muy descoordinados.
Lo que ellos hicieron era que como se había escogido el desarrollo sostenible como la ruta de desarrollo del ser humano en el planeta, tendrían que replantearse cuál era la metodología que se iban a escoger, cuál eran los pasos a seguir. Entonces, de acuerdo con esto, hicieron un diagnóstico de cómo habían quedado los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015 y plantearon los objetivos de desarrollo sostenible como una agenda a cumplir al año 2030, en donde todos los países que firmaron este acuerdo y estuvieron en la conferencia y que están de acuerdo con el desarrollo sostenible, tendrían que cumplir con estos 17 objetivos. Bueno, el objetivo 2, que habla de hambre cero, lo que busca es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Bueno, entonces los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y abordado problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo, ¿sí? La diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible es que estos sí están interrelacionados, es decir, que el 1 le contribuye al 2, el 3 al 4 y así sucesivamente. Todos están relacionados, pero cada uno de ellos tiene unas metas específicas que cumplir, ¿sí? De acuerdo a lo que abarca. En el caso del objetivo del hambre cero, poner fin al hambre hace parte de una de las metas. Lograr la seguridad alimentaria hace parte de una de las metas. La mejora de la nutrición es otra de las metas. Y luego la última es agricultura sostenible, ¿sí? Está más desglosada. Bueno, la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se llama Helen Clark. Dice que los ODS nos proporcionan un plan y una agenda común para abordar algunos de los retos más apremiantes que afrenta nuestro mundo. Entonces, bueno, aquí les voy a... Creo que si yo estoy se cae. Sí. Como ustedes pueden observar aquí, este es un mapa que dice... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, y se ve, sí se ve, ¿sí? Sí. Bueno, entonces este es el mapa mundi del hambre, el mapa del hambre a nivel mundial del 2018, ¿sí? En donde ustedes pueden ver en azul los países que tienen un hambre menor al 5% en su población, en amarillo del 5 al 14%, en naranja moderadamente alta del 15 al 24%, alta del 25 al 34,9% y muy alta al 35% y más. Entonces, como podemos ver aquí, Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Rusia, todo lo que es Europa y algunos países del África, Australia, tienen sufren de hambre menos del 5% de la población, ¿sí? En cambio, algunos países como Pakistán, Mongolia, Bolivia, ya están en un grado de hambre de moderadamente alta. Y muy alta, entre alta y muy alta, están los países que actualmente tienen conflictos sociopolíticos, como Sudán, Irak, Afganistán, Chad, la República del Congo, Zambia, Somalia, bueno, entre otros. Entonces, aquí hay una interrelación en lo que se hablaba de que los objetivos del desarrollo unos le aportan a los otros. En todos los países que vemos que sufren de conflictos sociopolíticos que también están bastante afectados por el cambio climático, las personas también están sufriendo de hambre. Aquí, bueno, les voy a dar unos datos específicos.
821 millones de personas, o sea, más una de cada 9 personas de habitantes en el planeta no tiene la suficiencia para comer. 150 millones de niños menores de 5 años padecen retrasos de crecimiento por no consumir suficientes alimentos. Una de cada 3 mujeres que está en edad de procrear padece de anemia. Y la variabilidad climática y los fenómenos climáticos extremos se cuentan entre las principales causas del hambre. ¿Sí? Entonces es algo que les quiero compartir. Este mapita para que no lo llevemos en la cabeza. Ahora, ¿por qué en estos momentos que estamos en el COVID resulta tan relevante hablar de este tema? Pues resulta que el presidente del Programa de las Naciones Unidas del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas dice que erradicar el hambre y la desnutrición es uno de los grandes desafíos de nuestra época. Y ya se le había informado a todos los líderes a nivel mundial que el 2020 sería una de las peores crisis que enfrentaría el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos armados en Siria y en muchas otras partes del mundo, porque hay plagas de langostas en África y los frecuentes desastres naturales que están en el Congo, el Líbano, Sudán y Etiopía. Entonces, todas estas condiciones hacen que ya haya un problema del hambre muy grave en el mundo. Ahora le sumamos al COVID y toda la recesión económica y crisis mundial de todo el sistema económico que va a traer más y más y más hambre al mundo. Ahora sí, si me pueden hacer el favor de mostrar el video. Listo, me avisan si se ve bueno. Sí se ve. Dale, Inge, que ahí se ve perfectamente. El mundo corre el riesgo de sufrir hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos años debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Así lo asegura el Programa Mundial de Alimentos, que afirma que las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda podrían casi duplicarse hasta alcanzar 265 millones. Se prevé que los cierres y la recesión económica provoquen una importante pérdida de ingresos entre los trabajadores pobres, explica el director ejecutivo de la Agencia de la ONU. Las remesas del extranjero también disminuirán drásticamente, lo que perjudicará a países como Haití, Nepal o Somalia, por citar solo algunos ejemplos. La pandemia puede ser catastrófica para millones de personas cuya existencia ya pendía de un hilo, poblaciones en zonas azotadas por conflictos, crisis económicas o por el cambio climático. Ya antes, incluso de que se produjera la pandemia, algunas partes del este de África y el sur de Asia sufrían una grave escasez de alimentos debido a la sequía y a una de las peores plagas de langostas de las últimas décadas. Para que no hagas caras. Porque si vieron el video, bueno, entonces ahí explica un poco de cuál es una factora que hace más grave este tema del hambre. Bueno, entonces yo les traigo aquí un ejemplo con base en las, 3 de las 4 leyes de la termodinámica, en donde quiero que entendamos un poquito de dónde viene la raíz de todo este problema del hambre, ¿sí? Entonces, la primera ley de termodinámica, para los que no quieren recordar el colegio, pues lo siento, pero es un ejemplo que nos va a hacer entender todo este tema. Entonces, la primera ley, la ley 0, dice que todos sistemas o elementos de un sistema termodinámico tienden al equilibrio térmico. Es decir, que si tenemos 2 elementos o 2 sistemas en diferentes temperaturas, al unirlos o al entrar en contacto, ellos van a intercambiar sus distintos, el calor y van a tender al equilibrio. Es decir, si yo
tengo mi mano que está más fría, digamos la derecha está más fría que la izquierda, y yo las junto, estas dos juntas van a tender al equilibrio. La más fría, que es la derecha, le va a pasar o va a recibir el calor de la izquierda, que está más caliente, ¿sí? Bueno, entonces aquí les voy a mostrar esta página, no sé si ustedes la hayan visto, que es una que desarrolló la Universidad Johns Hopkins, que lo que busca es mostrar un sistema de información geográfica donde están todos los casos de COVID-19, en qué países, cómo es la tendencia, si va aumentando, disminuyendo y demás. Como ustedes pueden ver en la imagen, donde hay COVID-19 aparece rojito. Prácticamente que todo el mundo tiene COVID-19, está en todo el mundo. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que nos demuestra? ¿O qué es lo que nos enseña el COVID? Que todo el mundo está conectado, que lo que pasa en Norteamérica afecta a Australia, que lo que pasa en Australia afecta a Asia, que lo que pasa en Sudamérica está conectado con lo que pasa en el África. Y así funciona nuestro mundo. Todo el planeta Tierra está conectado, nada está desligado de nada. El COVID pasó de acá, 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 acá y así sucesivamente todo el mundo porque fuimos nosotros, las personas, quienes, bueno, transmitimos el virus, ¿sí? Pero quienes estamos conectados también. ¿Mm? Si estuviéramos en un sistema o un mundo aislado, pues el COVID no hubiera pasado de acá, en la China, donde se dio. No, pero eso no pasa. El mundo está conectado. Y entonces una lección gigante que nos trae el COVID es que nos deja ver que todo el mundo está conectado y que nosotros, cada uno de nosotros, de las personas que habitamos este planeta, tenemos influencia sobre todas las otras personas que habitan el planeta y seres vivos y ecosistemas. Y así están conectados los continentes y así está conectado todo. Todo está conectado. Entonces nosotros podemos escoger perfectamente cómo hacemos esa transferencia de energía. Si todo está conectado, podemos escoger qué tipo de energía vamos a dar al mundo y cómo vamos a hacer esa conexión de manera equilibrada, ¿sí? Esa es una lección. La otra ley que quiero que miremos ahorita para entender este tema es la primera ley de la termodinámica, que habla que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Ella tiende a la conservación. Y para ello vamos a ver el ejemplo de un sistema agroalimentario, ¿sí? Cómo nosotros vemos que sí es bueno lo que estamos haciendo con la energía y cómo manejamos la energía en el mundo. Bueno, resulta que sí, aquí vemos un mapa donde está la distribución estimada de la población humana. Como podemos observar aquí en el mapa, en donde está en rojo es donde más habitantes hay. En Europa, en parte de Estados Unidos, algunas zonas de Sudamérica, Centroamérica, bueno, aquí la China, India, algunas islas, etcétera. Donde está en verde es donde hay menos habitantes. Donde hay más seres, sí, Ingeniera, no se ve, discúlpame, pues, no. no se ve. Ay, espérenme un segundo. Se te congeló la pantalla, ingeniera. Se congeló. Espérame. Ya. Siguen viendo el mapa del COVID, ¿sí? Sí. Entonces, es un problemilla acá. Listo.
Ahora sí, ¿sí? Sí, ahora Ven, sí. está ¿en qué? En nitro. Listo. Ujú. Entonces, lo que les explicaba, donde hay puntos rojos es donde más habitantes hay en el planeta y donde está en verde es donde menos habitantes hay. Acá hay varias cosas que analizar. Una, que los seres humanos nos hemos aglomerado en ciertas zonas del planeta, ¿sí? Por varias razones. Por desarrollo económico, por culturas, por condiciones climáticas y ambientales. Eso hace que estemos más en unas zonas que otras, ¿sí? Pues no podemos comparar acá los polos, ¿sí? Con sus condiciones o acá con las condiciones que hay aquí cerca del Ecuador. ¿Mm? Eso hace que nosotros nos hayamos como agrupado, aglomerado en ciertos territorios. Pero lo que muestra, como muestra esto, este otro mapa, es que donde estamos agrupados, aglomerados, muy junticos, lo que hemos hecho es degradar los bosques que existen y cambiar el territorio. ¿Sí ven? Entonces, donde hay mucha gente, esta gente hace que se cambie el territorio, que esté de otra manera. Nosotros mismos hemos hecho eso. Ahora, ¿ven mi presentación o siguen viendo el mapa? Aún el mapa. Es que siempre toca cambiar. Ya, vuelvo y cambio a la presentación. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿Sí? Sí. O sea, yo ya nací en Colombia, en Tunja. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿O cómo puedo hacer que esa relación sea diferente? Pues resulta que existe un sistema agroalimentario. O sea, cada vez que nosotros vamos a llevar un alimento a nuestro plato, es decir, vamos a imaginar un plato de nuestro almuerzo. No sé qué hayan almorzado hoy, pero entonces imaginen ese plato. Generalmente las poblaciones no tenemos una dieta equilibrada. Y al no tener una dieta equilibrada, y en el caso de la comunidad boyacense, alto consumo de proteínas de origen animal, alto consumo de lácteos y derivados de lácteos, y bajo consumo de cereales integrales, frutas y verduras. ¿Mm? ¿Qué hace esto? ¿Qué pasa si el típico arroz, el típico almuerzo es papas, arroz y carne? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con el hambre en el mundo? Pues resulta que para que la papa del arroz y la carne lleguen a nuestro plato, tienen que pasar por todo un proceso de producción, una transferencia de energía, un gasto de energía. ¿De dónde? Para que se pueda producir 1 kilogramo de alimento de carne, se necesitan 15.500 litros, 1 kilogramo. Eso es una cantidad de agua, ¿sí? Que es energía, ¿sí? De recursos. Ahora, para producir una manzana, 1 kilogramo de manzana, que no sé, eran muchísimas manzanas, se necesitan 700 litros de agua. Entonces, la diferencia es bastante grande. Es decir, que cuando yo llevo a mi plato de mi almuerzo una ensalada dulce de manzana con lechuga versus un pedacito de carne, ¿sí? Estoy haciendo un impacto diferente, ¿sí? Porque tienen un sistema agroalimentario diferente. Y ya les dejo ver por qué. Resulta que nosotros tenemos que, para poder comer, por ejemplo, carne de la que sea, tenemos que tener el terreno para cultivar la comida de los animalitos, ¿sí? Después de que cultivamos la comida de los animalitos, se las damos a ellos en otro terreno y después para que crezcan, se engorden y se reproduzcan. Y luego tenemos otra área
donde lo sacrificamos y luego está toda la producción de carne para que llegue a nuestro plato, ¿sí? Eso es mucha área. En cambio, si nosotros queremos comer, no sé, manzanas, necesitamos el área donde se produzca la manzana y ya, y directamente el fruto ya está saliendo. El ciclo de la energía de la carne versus la manzana es mucho más corto el de la manzana, ¿sí? Y más rápido que el de la carne. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, acá tenemos la cantidad de áreas que son donde precisamente hay más gente, que son destinadas al cultivo de maíz, trigo y cebada para la alimentación animal, ¿sí? Bastantes áreas. Ahora, acá está la distribución agregada, ¿sí? Estimada de cerdos, aves de corral, bovinos y pequeños rumiantes, o sea, en todo el mundo, donde se hace la producción de todos estos carne de origen o proteína de origen animal. Y yo no estoy diciendo que seamos los más malos del mundo, ¿sí? Por estar consumiendo carne, no. Yo soy, de hecho lo sigo y yo soy amiga de llevar una dieta intuitiva donde uno esté conectado con lo que le sienta a uno como particularmente a uno. Pero sí estoy diciendo que debemos entender las implicaciones que tiene cada uno de los alimentos que nosotros estamos llevando a nuestra boca. ¿Y eso qué implica en el hambre en el mundo? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el hambre? Pues que todas estas áreas que son destinadas para solo la producción de carne podrían estar siendo destinadas a la producción de otros alimentos o de manera coordinada por asociaciones. Y eso haría que sería que las personas tuvieran una soberanía y hubiera, digamos que hubiera una democracia alimentaria, ¿sí? Porque en vez de tener monocultivos y demás, tendríamos zonas donde se producen muchos alimentos, ¿sí? De forma ecológica y que podrían estar más a favor de las personas. Bueno, aquí les doy un ejemplo de cómo podremos, desde lo que yo estoy consumiendo, contribuir a esta, digamos, a este ciclo de agroalimentario poco efectivo, ¿sí? Porque estamos gastando mucha área, mucho terreno, mucha energía, muchos recursos para producir muy poco, ¿sí? En cambio, si se produjera de forma asociativa, ecológica y aprendiendo de cómo funciona la naturaleza y los ecosistemas, pues esto haría que fuera más energía bien usada, ¿sí? Más recursos, pero bien usados. Bueno, acá, como pueden ver, sí, creo que sí están viendo la presentación. Entonces, aquí vemos en la parte izquierda inferior un plato. ¿Cómo podría ser un plato ideal, un plato balanceado? La mitad del plato, ¿sí? De verduras, ¿sí? El cuarto del plato tiene que tener cereales y el otro cuarto tendría que tener una proteína, ¿sí? Eso sería una dieta balanceada. Cuando yo regulo mi dieta y dejo de consumir extremadamente arroz, extremadamente carne todos los días y demás, yo estoy regulando el mercado, ¿sí? Porque soy un consumidor. Y eso hace que el mercado entienda que hay que producir más frutas, más verduras y más cereales en vez de estar produciendo tanta carne, ¿sí? Y es una regulación. Yo no estoy pidiendo, ay, se vuelvan vegetarianos mañana o nada por el estilo, no, sino que lo miremos como, hey, para que yo coma este pedacito de carne, esto implicó tal y tal cosa. Esto implicó que se gastaran muchos litros de agua. Esto implicó que mucha área sea destinada para que podamos alimentar a la vaquita y la vaquita después de leche, etc.
Entonces, que al que ser mesurados y conscientes de eso, nosotros podamos escoger de manera más balanceada. Y no solo estaríamos contribuyendo a hacer regular el mercado, a hacer un consumo más sostenible o amigable, como lo quieran llamar, sino también estamos contribuyendo a nuestra propia salud, ¿sí? Entonces, el problema es que no todos los alimentos tienen el mismo impacto, no todos. Resulta que el criar esa vaquita tiene unas grandes implicaciones. Esas implicaciones son relacionadas con ay, espérenme un momento que acá pasó algo. No me deja ver. Ah, ya. Resulta que al tener toda esa área destinada para la crianza de animales, ¿sí? Esa crianza de animales, es decir, si yo tengo un árbol con, digamos, el árbol, un caducifolio como el de la manzanana, que es un ejemplo de lo que podemos consumir nosotros, el árbol está ahí y nos va a dar manzanas. Pero aparte de que está ahí, por estar ahí, el árbol consume CO2, ¿sí? Porque es un árbol. Ahora, comparamos al árbol con la vaquita, pues la vaquita, como todo ser vivo, también produce desechos y respira. Entonces, al producir esos estiércol, ¿sí? Y al respirar y todo este tema, está produciendo más gases de efecto invernadero como el CO2, el dióxido de carbono y el metano, sobre todo el estiércol. Entonces acá vemos todos esta imagen, las emisiones totales de gases de efecto invernadero provenientes de la fermentación entérica y el estiércol por especies y principales sistemas de producción de proteína de origen animal. ¿Sí? Mucha, demasiada. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que nosotros lo planteamos mal. Primero, el ser humano está aglomerado entre unas zonas, está ahí aglomeradito, ajuntado, en comunidad, mucho, en zonas que ya la escasez de recursos lo está premiando, ¿sí? La escasez del recurso hídrico y todos los efectos del cambio climático, ¿sí? Segundo, que como estamos manejando los sistemas agroalimentarios, no es la forma más efectiva, ¿sí? Es una manera en que estamos destinando mucha área para producir muy poquito, ¿sí? Estamos usando mucho para tener muy poco. Y lo tercero, que las personas que cultivan, pues lo están haciendo de manera poco técnica, por muchas razones, por cultura, por falta de educación, por falta de agremiación y asociación y demás. Entonces, las pocas áreas que estamos destinando para cultivar están siendo cultivadas de manera ineficiente también, esas frutas y esas verduras. Ahora, los consumidores no estamos escogiendo aquellos alimentos que tienen menos impacto, ¿sí? O no lo balanceamos, sino estamos escogiendo aquellos que tienen más impacto, como lo es la carne. Eso es lo que podemos ver con esto. Entonces, hablando ya de las leyes de la termodinámica, entonces que la energía no se crea ni se destruya, se transforma. Entonces no estamos haciendo que esa transformación sea efectiva, ¿sí? Y ahorita más adelante les voy a dar unos ejemplos muy claros de cómo podemos contribuir a que sí sea efectiva. Y la tercera ley, la tercera ley que presento, la segunda ley de ahí, de la termodinámica, habla que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo,
o hace más desorden y caos y genera más energía, o la deja igual. Aquí hay dos cosas. O nosotros seguimos igual, ¿sí? Y este igual va a tender al desequilibrio total, a que haya una pandemia, pero una pandemia de hambre enorme, y eso es lo que nos espera. O nosotros empezamos a generar y a manejar esta energía y a tender a un equilibrio desde nosotros, ¿sí? Ahora, les voy a dar unos ejemplos claros para que lo entendamos mejor. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. O sea, estos sistemas agroalimentarios están prácticamente que moviendo al mundo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comer. Es una necesidad básica. Ahora, si nosotros no gestionamos esto como prioridad, vamos a resultar padeciendo todo el mundo de hambre, ¿sí? Es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres, ¿sí? Es decir, que aquellas personas, por ejemplo, la comunidad boyacense campesina de su zona rural, nos producen alimentos a nosotros, que somos los que, digamos, hablemos de nosotros como las zonas urbanas donde hay mayor consumo. Entonces, nos producen nuestros alimentos, nosotros los manejamos a ellos porque según lo que nosotros consumamos, ellos van a tender a producir porque viven de ello. Pero aparte, ellos comen muy mal y desbalanceado. Ellos pueden que produzcan algunas frutas y verduras, pero no las consumen. No solo eso, tienen un mal sistema cómo funcionan económicamente, técnicamente y de planeación. Y sumado a todo esto, como estamos produciendo tantos gases de efecto invernadero y demás, y el cambio climático es una realidad, pues los efectos del cambio climático cada vez van a ser más devastadores para ellos. Es decir, que en vez de estar dando alimento y ser premiados y reconocidos por la gran labor que hacen, todo lo contrario, van a ser cada vez más pobres y ellos mismos están produciendo alimentos, pero ellos mismos no consumen unos alimentos balanceados y ellos mismos padecen de desnutrición, ¿sí? Es como un caos completo. Ahora, 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Es decir, que todo lo que nosotros llevamos a nuestra mesa no necesita esas grandes extensiones de área que se están usando. Sí, no, los pequeños son los que a nosotros en realidad nos están alimentando. Desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Tendemos a siempre consumir lo mismo y por ende las personas y los agricultores van a tender a cultivar de solo una cosa. Vamos a cultivar solo papa y arroz porque a la gente que le gusta consumir papa y arroz. No más, no han visto otros cereales como la quinoa, que ahora en Boyacá se está dando bastante cultivo de quinoa. Entonces, eso aporta a que grandes extensiones de área sean, por ejemplo, 6 canchas de fútbol, o sea, lo que equivale al tamaño de 6 canchas de fútbol, son deforestadas diariamente en el Amazonas. ¿Para qué? Para pastoreo, para ganadería, ¿sí? Ahora, imagínense acabar todos esos árboles, esa biodiversidad y ese pulmón en el mundo diario. ¿Por qué? Por 1 kilogramo de carne. Entonces, claramente que si nosotros seguimos comportándonos así, estamos acabando con la biodiversidad del mundo. Y ahora, va una cuestión ahí feminista un poco, pero es verdad. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones. Aquí me refiero a que las mujeres también necesitan tener participación en todos los lugares. ¿Por qué? Porque tendemos a tener una mayor capacidad de administración. Es por eso, no es por más. Es eso y eso es algo que hay que reconocer.
Ahora, vamos a hablar de ejemplos reales. Bueno, resulta que en Detroit, en esta ciudad de Estados Unidos, en los años 50, ellos eran una de las ciudades más reconocidas por tener producción automovilística. Ellos eran los que hacían los carros. Pero hubo una crisis de petróleo gigante porque los países exportadores de petróleo se reaccionaron y dijeron, nosotros manejamos el precio del petróleo, ya no vamos a dejar que Estados Unidos decida. Entonces, al hacer eso, ellos dijeron, vamos a subirle un montón al petróleo y demás, ¿sí? Eso tuvo una gran repercusión sobre aquellas ciudades que dependían de parte del sector de los hidrocarburos. Uno de ellos era Detroit. ¿Qué pasó? Las grandes fábricas se fueron. La gente empezó a padecer de hambre. La gente no tenía cómo pagar arriendos. La gente no tenía cómo pagar servicios. La gente se fue yendo. La gente no sabía qué hacer, desesperados. Ya la infraestructura de las fábricas estaba perdida por totalidad porque ya nadie trabajaba, todo se estaba derrumbando, se había reducido más del 50% de la población, todos se habían ido, etc. ¿Y ellos qué hicieron? Una serie de asociaciones que llevaban muchos años estudiando el suelo de Detroit dijeron, oiga, es que acá el suelo tiene potencial para cultivar, ¿sí? ¿Por qué no? En todos esos lugares donde hay tantos derrumbes, donde eran todas esas fábricas, hacemos granjas. Y todos comemos, porque es una necesidad que todos tenemos. Y eso fue lo que hicieron. En Detroit existen en la actualidad más de 1.600 granjas ecológicas urbanas y periurbanas, donde la gente se asoció, dijo, vamos a trabajar en conjunto y vamos a darle de comer a nosotros mismos y a todas las personas. ¿Qué hacen ellos? Ellos funcionan de manera voluntaria en donde la gente va allá a cultivar. De pasar de ser una ciudad llena de fábricas, pasó a ser una ciudad llena de granjas, en donde había por ejemplo, se caía alguna infraestructura de una industria, X industria. Ellos iban, recogían los escombros, limpiaban todo, ponían el suelo y se ponían a cultivar. La meta de ellos es que le van a dar de comer a más de la mitad de los habitantes de Detroit, ¿sí? Es la meta de ellos. Es un ejemplo claro de cómo se puede asociar, cómo el hecho de que nosotros seamos más conscientes de que todos tenemos las mismas necesidades y que todos queremos nuestro bienestar, hacerlo de manera unida es muchísimo mejor, ¿sí? Es la mejor forma. Otro ejemplo, en el Reino Unido está Chumorde, que es una ciudad pequeñita que es del Reino Unido, y dos señoras, un día caminando por el centro del pueblito, porque la verdad es muy pequeñito, se les ocurrió que en vez de esas maticas que había ahí, planticas como decorativas en los jardines de los colegios y demás, ¿por qué no creaban jardines comunitarios? Donde hubiera frutas, donde hubiera verduras, etc. ¿Qué hicieron ellos? Llamaron a gente. Creyeron que les iba a llegar 5 personas. En realidad les llegó más de 60 personas. Y hablaron de cuál eran una de las necesidades que ellos tenían. Y ellos hablaban de los precios, de las frutas, de las verduras, qué costosos, hablaban también de cómo llevar una dieta saludable, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Todas esas zonas, digamos que en las alcaldías generalmente hay un jardincito de afuera. Ese jardincito lo pusieron y se pusieron fue a cultivar en forma asociativa diferentes frutas y verduras. Y llenaron toda la ciudad, todo el pueblo de esos jardines que ellas crearon. ¿Qué lograron con esto? Crear una asociación gigante de jardines de permacultura. Lo otro fue unir a las personas, unieron a las personas, porque el vecino, mientras va cogiendo la frambuesa, porque allá sí se da la frambuesa, entonces mientras va cogiendo la frambuesa,
llega la otra vecina que también quiere frambuesas y de una manera libre, democrática, accede a la frambuesa, mientras se come la frambuesa, entonces van hablando y crean esa asociación, crean esa unión, ¿sí? Así fue que lo hicieron en este pueblo de Reino Unido. Está este otro ejemplo que es doTERRA, que es una empresa que vende aceites esenciales y tiene un programa que se llama Coimpacto. Este programa Coimpacto quiere decir que ellos cultivan, por ejemplo, si van a extraer aceite esencial de lavanda. Entonces, la lavanda es originaria de Francia y donde ellos la cultivan, entonces premian y reconocen el conocimiento de los nativos de ese lugar donde se extrae la lavanda. Entonces, a los destiladores y a los agricultores de todas las plantas que ellos cultivan para sus aceites esenciales, les reconocen ese conocimiento a través del fortalecimiento de las sociedades, construyendo lugares de centros de salud, escuelas y ¿cómo se llama? Salones comunales, ¿sí? Y casi que el 60% de todas las plantas que ellos cultivan son en países en desarrollo. Entonces, con este programa Coimpacto, claramente ellos no utilizan nada de pesticidas ni demás. Lo que hacen es devolverle un poquito del conocimiento que ellos tienen. Obviamente les pagan dignamente, pero aparte que les pagan dignamente, alrededor de el cultivo están generando todos estos centros de desarrollo y de necesidades básicas que ellos necesitan. Está este otro ejemplo que es la huerta popular urbana del barrio Santa Rita. Eso es una iniciativa que yo vivo en el barrio Santa Rita y aquí una vecina mía que es docente de la UPTC desarrolló en conjunto con una asociación esta iniciativa. La idea, ¿cuál era? La idea es que las personas tienen hambre, que las personas no tienen cómo acceder así digamos, a los alimentos. Si nosotros destináramos ciertas zonas para cultivar y en vez de darles un montón de cosas que de pronto no son balanceadas, sino lo equilibramos un poquito y les damos parte de esas frutas y esas verduras y esos cereales y los demás mercados que están ofreciendo, de manera integral se podría llegar a reducir el hambre en el mundo y hacer de verdad una seguridad alimentaria y una democracia, o sea, que todos realmente seamos partícipes. Entonces ellos escogieron un espacio en el parque del barrio donde ellos se asociaron con la Junta de Acción Comunal del barrio, con una escuela que desarrolla iniciativas populares. Y bueno, y lo que hicieron fue cultivar, entre todos se reunían, hablaban, charlaban, planificaban y cultivaban. Y lo que recogieron, cosecharon, lo entregaron a las personas que tienen más necesidad acá en el barrio y que también habían contribuido un poquito a la huerta popular. De hecho, les voy a mostrar el video donde habla de este tema. La Escuelita Popular se suma. La Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANGECO. No sé por qué está sonando así feo. Vamos a ver si dejándolo cargar un minutico mejora. La Escuelita Popular se suma. La Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANGECO.
Y los estudiantes de 11 semestre de medicina de la UPTC nos vinculamos a la Semana Itinerante de la Salud Rural. Una iniciativa nacional de la Red Salud Paz, con la que buscamos visibilizar dinámicas territoriales orientadas a la construcción del buen vivir para la paz. Así que desde la huerta urbana popular en el barrio Santa Rita de Tunja, Boyacá, un espacio de organización social y participación comunitaria para la promoción de la salud colectiva y dentro del tejido social en el barrio. Queremos invitarlos a participar de las actividades que se van a realizar. Bueno, ahí creo que no funcionó. Pero bueno, en realidad ahí es la Escuelita Popular Sisuma, la Asociación Estudiantil Colombiana, la Junta de Acción Comunal y demás que se asociaron y ellos hicieron su huerta urbana en donde hablaban de temas de cómo podemos contribuir a este tema del hambre, de la seguridad alimentaria, de la salud colectiva y cómo iniciativas como estas pueden de verdad hacer una diferencia, ¿sí? Hacer una diferencia. Y está este otro ejemplo que ese lo desarrollamos en conjunto con el profe William Osorio, el profe Wilfred Espinosa, la ingeniera Erika Sierra y yo, que es el establecimiento de una huerta comunitaria de permacultura como estrategia para mejorar la seguridad alimentaria boyacense. Lo que nosotros hicimos fue trabajar durante un tiempo con la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocigas Norte de Sotaquira, Boyacá, en donde nosotros empezamos un trabajo de investigación y acción participativa con ellos. Es decir, compartimos con ellos, dialogamos con ellos, compartimos nuestros saberes, el de ellos y el de nosotros, y hablamos de todo este tema del hambre en el mundo, hablamos de todo el tema del cambio climático, de cómo se ha transformado nuestro ambiente de manera significativa, de cómo el agua no se comporta igual, ya no llueve de la misma manera, ya la sequía es mucho más extensa, etcétera, y ellos cómo podrían contribuir a esto. De ahí se lograron bastantes cosas. Se sacaron muchísimas cosas. Una de ellas es que nosotros participamos en una convocatoria que hizo la Gobernación de Boyacá, en donde nosotros construimos el proyecto y ellos eran los que lo presentaban como Junta de Acción Comunal. La idea del proyecto es que ellos, la convocatoria dándoles dinero para adquirir lo que ellos necesitaran, como yo, ¿me están escuchando? Es que me están diciendo acá que no funciona. Inge, pues está cortando, está como congelando la imagen, pero pues ahorita ya se ve bien. Ya recuperé. Entonces nosotros, como se esperaba, lo que pidieron fueron pidieron solo para agroquímicos, bueno, lo que ellos siempre piden máquinas para sus cultivos y demás. Nosotros lo que hicimos fue en un trabajo colectivo y que ellos también estuvieran de acuerdo, la comunidad de la vereda Bocigas, es que en vez de solicitar eso, solicitáramos tanques de almacenamiento de agua lluvia. La idea era que uno de los problemas graves que tienen los agricultores en este momento es el acceso al recurso hídrico y que este sea seguro y que sea constante. Entonces nosotros los convencimos y fue un trabajo colectivo en donde en vez de pedir
lo de siempre, eh, tractores y todo este tema, pidiéramos unos tanques de almacenamiento de agua lluvia, con el compromiso de que nosotros les enseñábamos cómo hicieran jardines de permacultura y ellos en vez de hacer un monocultivo, etcétera, tuvieran jardines y en vez de vender eso, ¿sí? De vender los productos que ellos sacaran del jardín, se empezaran a empoderar de su propia salud y empezaran afuera a cultivar y a cosechar de eso que comían, lo que cosechaban era lo que iban a comer, frutas y verduras para hacer mucho más balanceada su dieta y en realidad hacerse partícipes de una salud a través de una dieta adecuada, una dieta balanceada. Entonces ganamos la convocatoria, nos dieron la plata, les gustó tanto les gustó tanto el proyecto que nuestra idea la replicaron en 3 municipios más y les dieron los tanques de almacenamiento de agua lluvia. Nosotros con la ingeniera Erika, bueno, todo el grupo de trabajo, los apoyamos con algunos estudiantes de la Universidad de Boyacá, haciéndoles todo el diseño de cómo podría ser la conducción desde el techo de la casa, porque esa era la idea, del techo se recogiera el agua lluvia, se almacenara, y cuando hubiera escasez, entonces ellos regaban sus jardines. Todo esto con el compromiso de que hicieran sus jardines de permacultura. Con nosotros llegaron a aprender qué es la permacultura, por qué la permacultura, cuál es la importancia de llevar una dieta balanceada, de las frutas, de las verduras, etcétera. Y llegaron hasta de diseñar su propio jardín de permacultura. Fue una experiencia muy bonita, son ideas sencillas. Bueno, a ellos se los dieron prefabricados, pero al inicio nosotros pasamos la idea de hacer un tanque zamorano. El tanque zamorano fue un tanque que se inventaron en Venezuela, donde se va construyendo, es muy básico y alrededor de 350.000 pesos vale hacer un tanque de estos. Pueden almacenar hasta 7.000 litros de agua o más y son bastante útiles. Estos son ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Ya para ir finalizando. ¿O qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, hay 3 actores importantes. Uno de ellos son los agricultores, en donde yo quiero hacerles una invitación a los agricultores a cambiar de perspectiva y pensar en que la madre tierra, los ecosistemas nos enseñan cómo deberían funcionar todo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a detallar cómo funciona un bosque, este bosque nos está enseñando que en realidad en la naturaleza no existe la basura, no existen los desechos, todo es circular, no hay un ciclo finito, sino todo es un ciclo infinito, ¿sí? Todo es aprovechable. Por ende, en un bosque no vemos una sola especie, sino vemos diversidad de especies. Eso quiere decir que no hay que hacer monocultivos. Tampoco vemos que esté todo desorganizado, que cada cosita que esté en un bosque tiene su razón de ser. Por eso mi invitación a los agricultores es que veamos una perspectiva en donde lo más productivo no puede ser los monocultivos, el uso de agroquímicos, sino lo más productivo puede llegar a ser aquellos principios de la agroecología y de la permacultura, en donde nos dice que asociemos, que no utilicemos agroquímicos, que tratemos el suelo de una manera más amigable, tranquila, sin tanto maquinaria, sin tanto procesamiento, sino como entenderlo un poco más, ¿sí? Esa es mi invitación. También que empresas como la que está organizando en este momento el conversatorio y otras empresas y personas como yo, estamos dispuestos a asesorarlos y a ayudarlos de manera técnica, que en conjunto con ellos podemos llegar a lograr cosas importantes. Bueno, a nosotros como consumidores, la invitación es a que
una manera de contribuir a reducir el hambre en el mundo es que cada uno de nosotros también tengamos un jardín en nuestras casas. Así sería la forma más fácil de llegarle a las personas y decirle, mire, tengo tantas manzanas, repartámoslas. Eso salió prácticamente muy gratis, ¿sí? Gratis, fue muy económico. Usar un espacio pequeñito para empezar a producir perejil, no sé, lo que sea, canela, bueno, la matica de canela, que no es perejil, cilantro, hierbabuena, sidrón, bueno, existen en formas de en un metro cuadrado, en un cuadro de 1 por 1 de metro cuadrado, se produzca unos alimentos y que sean de manera natural, ecológicos y naturales y así nosotros podemos llegar a contribuir a regalar o a regalar o ayudar a las personas con las necesidades de alimentos que tienen. Y en vez de regalar carne, pues también lo pueden hacer y contribuyen, pues también podemos contribuir a regalando frutas y verduras que también la gente necesita aprender a consumir. Y eso les puede llegar a impactar su salud de manera más significativa. También a que nos asociemos, a que seamos más abiertos a estar con los otros y aprender de los otros. Yo no hubiera podido aprender todo lo que he aprendido de este tema si no hubiera estado abierta a aprender con todas las personas que maravillosamente he podido compartir, ¿sí? Técnicas, doctores, no doctores, agricultores, bueno, de todo, de todas las profesiones. Ellos a mí me han enseñado y me han hecho ver que la forma mejor de hacer las cosas es asociándose. Ay, vecina, es que tenemos este pedacito de tierra en conjunto. ¿Por qué no nos ponemos a hacer un jardín ahí? Hay para usted, hay para mí. Entre los dos lo manejamos la forma. También que seamos más conscientes de lo que estamos llevando al plato de la mesa. ¿Sí? Puede que un día, hoy se nos dé por vamos a ser más ecológicos y en vez de carne, garbanzos. O vamos a ser más ecológicos, la mitad de mi plato va a ser verduras. Vamos a ser más ecológicos, vamos a hacer 2 días de proteína de origen vegetal y 2 días de proteína de origen animal y así sucesivamente. Como ustedes lo prefieran. Vamos a ser más ecológicos, vamos a hacer una forma de compost natural de todos los desperdicios que producimos, porque eso es uno de los mayores problemas que hay. Vamos a ser más ecológicos, voy a ser consciente de todo lo que estoy consumiendo y en vez de dejar que la comida se me dañe o etcétera, voy a hacer una lista y voy a decir, ay, hoy solo necesito esto y esto. Ya, y es lo que cocino y tengo a la medida. Vamos a ser más ecológicos, vamos a ser más conscientes, vamos a regalar comida. También, vamos a hacer, no sé, donar o compartir lo que ustedes consideren, lo que esté a su alcance, como vaya su proceso. Pero esa es la idea, ese es un llamado. A los ingenieros ambientales, ingenieros y personas técnicas que puedan contribuir a este problema. La otra invitación es a que nos unamos entre nosotros y a que lleguemos con una actitud de aprendizaje ante las comunidades rurales. Es apremiante que nosotros nos dediquemos a las comunidades rurales. Es lo más importante que en este momento podemos hacer en el mundo. Uno, porque tenemos el COVID y si no fuera por ellos, no tendríamos alimentos en nuestras casas. ¿Sí? Ellos también están arriesgando sus vidas y están sufriendo grandes consecuencias, no solo de esta crisis económica, sino también del cambio climático y los desastres naturales. Entonces, si nosotros llegáramos a unirnos con ellos y a llegar a una actitud receptiva y de aprendizaje, en donde ellos nos contribuyen, nosotros les contribuimos, como nos pasó a nosotros en Sotaquirá,
se pueden crear cosas geniales. Entonces mi llamado es a llegar con una actitud receptiva, a entender que nosotros todos estamos en un proceso de aprendizaje, que no nos la sabemos todas y que todos tenemos algo que aportar. Todo el conocimiento de todos, de absolutamente todos, es el que puede ayudar a reducir todo este tema. Y al gobierno también le hago una invitación de que repiense las políticas en el tema del sector de la agricultura. Todo se debe repensar. A premiar aquellas iniciativas que no van de acuerdo a la agricultura tradicional y poco amigable, sino a fortalecer todas estas iniciativas que contribuyen a hacer agricultura ecológica, agroecología, permacultura y demás. A iniciativas como la de un tanque de agua lluvia que puede llegar a abastecer a mucha gente y reducir el consumo, pues que en realidad todos almacenáramos agua lluvia y la usáramos para nuestra huertica chiquitica, pues eso sería genial porque no tendríamos que gastar agua del servicio de acueducto y seríamos más conscientes. Entonces al gobierno es a fortalecer sus políticas y sus directrices a que aporten realmente en estas iniciativas y que iniciativas como la de el gobierno de, por ejemplo, la gobernación de Boyacá de la convocatoria agro, que sea de finca, convocatoria de finca, que sea en realidad para aquellas personas que cumplan con estas condiciones. Y una de esas condiciones tendría que ser algo relacionado con la agroecología o con la permacultura. Bueno, y mi otra invitación, y bueno, por último quiero invitarlos a que como estamos en una pandemia, en vez de que haya una pandemia del COVID, ¿sí? De COVID-19, haya una pandemia del cuidado. Entonces, que en el mundo aparezca en vez de un mapa lleno de rojo, es un mapa lleno de corazoncitos verdes, en donde en todo el mundo nosotros hayamos entendido que todos contribuimos a todos, que todos estamos conectados y que lo que haga una persona sí impacta en todo el mundo. Entonces, mi idea de la pandemia del cuidado es que cada vez que nosotros hagamos algo relacionado con lo que hemos hablado o con muchas otras cosas más que se pueden hacer de consumo sostenible, de iniciativas ecológicas, amigables con el medio ambiente, también de solidaridad, de ponernos también el tapabocas, de hacer casos de quedarnos en casa. Ahí yo les dejo una tarea, quédense en casa y hagan su huerta, ¿sí? Usemos este numeral, pandemia del cuidado, y nos cuidemos. Cada vez que yo me cuido a mí, estoy cuidando a los demás. Y el mensaje más importante que quiero que se les quede hoy es que lo que pasa en Colombia, en Tunja, en el barrio Santa Rita, donde yo vivo, impacta a lo que pasa en Australia, lo que pasa en Canadá, y que todos estamos conectados y cada vez que seamos más conscientes de esto, podemos tratar de que esa energía que nosotros estamos dando al mundo sea positiva, sea alentadora de solidaridad y de cuidar nuestra casa, porque es la única que tenemos. Les doy muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme regalado un poquito o mucho de su tiempo. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir a mi teléfono. Y pronto por WhatsApp estaré poniendo mis redes sociales y un blog en el que estoy trabajando, donde hablo de este tema y muchas otras cosas más. Listo. Muchas gracias, ingeniera, por comentarnos este objetivo de desarrollo tan importante. Entonces, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Nayeli Rincón Abril, ingeniera ambiental y especialista en gerencia ambiental. Soy gerente administrativa de ICAM Acciones Sostenibles. Y para nosotros es muy importante llegar a ustedes mediante este tipo de plataformas a ofrecer y a reforzar conocimientos y este tema tan importante que es para todos nosotros. Entonces, muchas gracias a la ingeniera y muchas gracias a cada uno de ustedes por haber tomado el tiempo para participar en este evento.
No sé si alguno de los participantes quiera dar su punto de vista. No sé si de pronto algunos de los participantes que nos escuchan desde otras partes del mundo, de Perú, Ecuador, Venezuela. Bueno, yo aquí estoy viendo preguntas. Por ejemplo, acá dicen, dice William Alberto Burgos, dice, es indispensable retroalimentar y conectar con la herramienta de ordenamiento territorial de cada municipio o ciudad. Es muy cierto. Bueno, no alcancé a tocar este tema porque resultaría bastante amplio, pero nosotros tenemos que reentender el territorio, ¿sí? Estamos completamente conectados con el territorio entre todos y si no reentendemos cómo estamos dando esa relación y cómo la podemos traslapar un poquito o reposicionar o repensar, no vamos a lograr nada. Colombia tiene un potencial gigante, enorme, enorme, para darle alimento a prácticamente el mundo, por muchas razones, N razones. Pero si nosotros no empezamos a ordenar nuestro territorio, dándole potencial a esto, estamos jodidos, estamos jodidos. Entonces, yo no estoy diciendo que sea una solución y no soy nada de radical en eso. Yo creo que se necesita de las huertas en los jardines de los barrios, se necesitan las huertas en los bosques, en los parques, se necesita de las huertas en sus propias casas, se necesita también de las huertas y de los jardines de permacultura y de la agroecología en el campo como tal, en todo lado. Pero si esto no se repiensa desde cómo queremos ordenar nuestro territorio y cómo lo sentimos, ¿sí? ¿Cómo lo sentimos? Porque a veces ni lo sentimos propio. Es porque parte de eso y de lo que yo he visto y lo que se conoce es que no lo conocemos. Y al no conocer algo, cuando uno no conoce, pues no lo cree propio, no lo apropia, no lo quiere. Entonces, de empezar a conocer nuestro territorio, a amarlo, a decir, oh, Colombia es bella, pero el mundo también es muy bello, pero tenemos tantas cosas que ofrecer. Y después de eso, en repensar el territorio. En comunidades donde la oferta de precipitación no sea muy alta, ¿cómo podemos sustentar estos tipos de cultivos? Hay otras alternativas. La ingeniera Erika Sierra, que está conectada, ha trabajado tecnologías alternativas para este tema, en donde se pensaba y se proyecta, por ejemplo, hacer captura de agua por medio de la niebla. Es una idea que hay. Y así hay N alternativas. Lo que nos falta a nosotros es de pensarlo a hacer, ¿sí? Tengo esta idea, hagámoslo, con un fundamento técnico y demás, pero hagámoslo, iniciémoslo. Y ahí es donde se crea la innovación. Para los ingenieros, la innovación está como allá, en otro país, la tecnología de súper alto estatus y calidad y la inteligencia artificial y todo eso. Eso es genial, genial. Pero también nosotros tenemos que ser realistas y coherentes con lo que está a nuestro alrededor y nuestro contexto. Y en nuestro contexto es lo rústico. Y la innovación desde allí es donde también tiene que nacer en Colombia. Si nuestro potencial es en el agro, pues vamos a innovar en el agro y vamos a crear cosas rústicas, básicas, no sé, cómo crear un pluviómetro sencillo, cómo hacer no sé, ver un terreno, la topografía con un nivel súper simple. Así hay que hacerlo. Y eso es innovar también, ¿sí? Está también la innovación social, que es con las personas. Entonces, y la transferencia de la tecnología, cómo lo que está en Alemania y cómo nos conectamos y estamos relacionados puede llegar a impactar acá y cómo hago esa transferencia de tecnología acá. Entonces, esa es una idea, pero hay muchísimas. La de Yasmín, puede ser. Sí, dice que se necesita en Colombia para implementar las granjas ecológicas en aquellos lugares que han sido abandonadas, pero tienen potencial para cultivo. Digamos que acá hay un vacío grandísimo en la normativa colombiana, en la parte de propiedades. Y ahorita con lo de la distribución de tierras y el proceso de paz, esto se ha complicado muchísimo más.
el vacío legal existe. Digamos que en Detroit era porque prácticamente ellos se apoderaron de esos lugares, ¿sí? Y mediante un proceso legal muy largo, en este momento lograron que ya sea legal lo que ellos hicieron. Pero al inicio fue la ilegalidad. Ellos se apropiaron de, eso no era de ellos, el territorio no era de ellos, y ellos lo que hicieron fue invadir, ¿sí? No está bien, no tiene fundamento legal, pero lo hicieron. Y ahora lo que hacen es que lograron un acuerdo a nivel, digamos, de departamento, lo que sería ya de Estado, en donde ellos ya legalmente ya adquieren esos predios donde han sido abandonados, donde digamos que ya no es de nadie, ¿sí? Pero ahí habría que hacerle un llamado al gobierno en todas las escalas, es decir, municipal, regional y nacional, y a todos los entidades que lo competen en este sentido. Departamento Nacional de Planeación, los ministerios, ¿sí? Etcétera, para que esa reforma agraria que tanto se ha pedido y que es tan necesaria se haga en ese sentido, ¿sí? Bueno, yo creo que... No sé, sí, yo creo que no hay más preguntas. No sé si de las personas que están conectadas tengan alguna otra pregunta que quieran realizarle a la ingeniera. No. Yo quisiera algo más que preguntar. Qué pena. Sí, tranquila. Sí. Es que me interesa, digamos, los proyectos que dices que tú implementaste, digamos, con ayuda a la ingeniera Erika. Sí. Yo quisiera saber más de ellos, a conocer más de ellos. Entonces yo te puedo escribir y... Sí, claro, sí, me pueden escribir. De hecho, nosotras queremos continuar con el proyecto, pero pues, no sé, yo no, ya no soy parte de la universidad, de la academia, pero claro, ellos siguen abiertos. Es una comunidad con lo que ya se estableció un contacto con los que la idea que lleguemos, ellos con mucho gusto la van a acoger y están dispuestos a continuar y continuar. Y van a seguir habiendo muchas convocatorias y en este momento hay muchas convocatorias abiertas sobre el tema de agricultura por todo este tema del COVID, ¿sí? Porque esto es grave, esto de la hambruna es real y va a pasar y nuestra responsabilidad es hacer algo urgentemente para contrarrestarlo. Entonces, podríamos plantear algo en conjunto también con DICAM. Estoy abierta a todas las posibilidades y muchas gracias por haberme escuchado. Listo, ingeniera, muchas gracias a usted por haber participado, por darnos un momento de su tiempo. Y pues muchas gracias a todos. Les recordamos que mañana y el jueves tenemos conversatorios. Mañana es sobre construcción sostenible y el día jueves vamos a hablar sobre arquitectura y diseño. Entonces están cordialmente invitados a todos, nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como DICAM Acciones Sostenibles. Y pues muchas gracias, de verdad, y esperamos verlos en los próximos conversatorios. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Bueno.